Bienvenido, estás escuchando Palabra y Presencia con Jorge Sanabria. Puedes escucharnos en Apple Podcast, Spotify, Pandora o en tu plataforma preferida. También nos encuentras en YouTube, Palabra y Presencia Podcast y en la página web palabrapresencia.com. Encontrarás nuevas enseñanzas cada miércoles y viernes. Sin más dilataciones, entremos a la enseñanza del día de hoy. Bueno, amado, pues Dios le bendiga. Oficialmente vamos a dar inicio a esta reunión de caballeros. Muchas gracias por sacarle su tiempo y llegar aquí en el día de hoy. ¿Quién nos quiere llevar en oración? Yo. Jesús, gracias por este día. En la mañana te dimos gracias, te entregamos el día, que nos dieras ayuda, Padre Santo, sabiduría para salir adelante, hacer las cosas bien, salir de nuestra casa y poder regresar con bien, y justamente así fue. Ahora ya estamos aquí, Padre, para aprender de tu palabra. Tú quisiste que estuviésemos aquí el día de hoy, estamos aquí por un motivo. Abre nuestra mente, nuestro corazón, nos declaramos tierra fértil, pero también, Padre Santo, no solamente va a ser para retener, sino para poder enseñar en su debido tiempo, o compartir de lo que aprendimos de que es de tu palabra. Abre nuestra mente y nuestro corazón, Padre, para ser receptivos a la enseñanza de nuestro brother George. Te pido por él que fluya como siempre y sigue usando. Te pido por Johnny, por mí y cualquier persona que vaya a llegar, Padre. Te damos gracias, Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Ahí llegó él, estábamos esperando. Bendiga, papito. ¿Te llegó el documento? Sí. Okay. Entonces, antes de entrar en el texto, vamos a hacer un pequeño resumen. Hemos aprendido, por ejemplo, que envidia necesita un resultado para compararse y entonces desear ese resultado sin hacer lo que la persona hizo para obtenerlo. Aprendimos que codicia necesita un objeto para darle un valor para entonces desearlo. Aprendimos que lujuria opera de la misma manera, que necesita un objeto para darle un valor que provoque el deseo, y que una vez la atención es capturada nos movemos en esa dirección. ¿Qué otras emociones hemos discutido que no me acuerdo? Pero esa. No va. Hemos discutido envidia, celos, que funcionan igual que envidia. Y hoy vamos a entrar en inseguridad. Vamos a ver cómo la Biblia nos enseña en esta historia cómo la inseguridad opera o encuentra cabida en nuestras vidas para operar, y qué daño hace la envidia una vez toma control de lo que estamos haciendo. El texto está en 1 de Samuel, capítulo 18, vamos a estar del 6 al 29, pero nada más puse aquí del 6 al 9. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000, y se enojó Saúl en gran manera y les desagradó este dicho, y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1000, no le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl, y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días, y tenía a Saúl la lanza en la mano. Bendiga, eso, ¿cómo estamos? Amén. ¡Qué show! Le envié el documento al grupo y también mandé un texto, mira a ver si te llegó, para si no enviártelo un momentito. Sí, claro. Entonces la versión en inglés va a estar hasta abajo al final, después de la de español. Dice que tú prefieres inglés. Ok. Entonces, ¿alguien me puede decir, después de leer el texto base, en qué punto de la historia acontece esto que estamos leyendo? Cuando vienen de vuelta.
Cuando vienen de vuelta de qué? De la batalla, dice. De la batalla. O sea, si retrocedemos un poco, sabemos que en los últimos 40 días el rey y los hombres de Israel han estado en el campamento y al frente han estado el campamento de los filisteos, y que una vez al día la Biblia nos deja saber que Goliat sabía y establecía el reto que si encontraban un hombre que saliera y le hiciera frente. Vamos hasta aquí, ¿verdad? Sabemos que hasta ese punto de la historia Saúl no tiene problemas con David. Hasta ese momento de la historia Saúl está totalmente bien con David. David de hecho ya le está sirviendo a Saúl. Antes de esto Saúl le dice: regresa con tu padre porque yo voy a la guerra. Y aquí en este momento es cuando Isaí le dice: llévale estos panes, estos quesos y estas cosas a tus hermanos que están en la guerra. Y es cuando David escucha esto y no hay problema entre David y Saúl de ninguna manera. De hecho, entonces ahí entramos al verso 6 y nos damos cuenta que aún después que David mata al gigante, Saúl no tiene problemas con él. El hecho en sí mismo de que David matara al gigante, no había problema. El texto nos dice que aconteció cuando ellos venían, cuando ellos regresaban de la batalla. Entonces, el texto nos está diciendo que David y Saúl venían juntos y nos deja claro y establecido que Saúl no tenía problemas. ¿Tiene problemas con el documento? ¿Lo pudiste ver? Okay. Que Saúl no tenía problemas en viajar ni estar en la compañía de David. Y esto es importante porque vamos a ver qué pasa una vez la inseguridad entra. Vamos a ver cómo la relación cambia. Y en este momento vemos que no hay problemas entre ellos, todo está bien, Saúl estaba contento, venían juntos todos celebrando la victoria después de que la mano de Dios se moviera a favor de Israel por medio de David. Entonces, ¿qué nos dice el texto? ¿Quiénes salieron? Las mujeres. Salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando. ¿Para qué salieron? Nomás por Saúl. ¿Para qué salieron? A recibir nomás a Saúl. A recibir a Saúl. A eso salieron. Estás viendo el propósito de la salida. El texto es claro. Aunque venían juntos, el texto es claro. El texto nos deja saber que hay dos eventos ahora aconteciendo al mismo tiempo. Tenemos la victoria de Israel por la mano de Dios a través de David, y tenemos que las mujeres de la ciudad salen a recibir a su rey con alegría, con gozo y cantando, porque el rey regresaba sano y salvo. ¿Estamos hasta aquí claros? Ok. Eje de Gazó. Entonces, mucho tráfico viernes. Entonces, ¿qué sucede? Las mujeres ahora se juntan en un cántico para recibir al rey y celebrar la victoria. Y aquí voy a repetir esto porque es un detalle importante de la historia. Recibir al rey y celebrar la victoria eran dos eventos distintos aconteciendo al mismo momento. Recibían a Saúl, el rey, con alegría, y al mismo tiempo celebraban la hazaña de David. Ahora voy a preguntar, ¿quién está cantando? Las mujeres. ¿En algún momento David ha dicho algo? No. ¿En el texto encontramos alguna señal de que David haya dicho palabra alguna hasta este momento de la historia? No. O sea, David no ha dicho nada. Presta atención a eso porque es importante. La inseguridad no necesita que la fuente que la causa sea la fuente de las palabras. La inseguridad no funciona así. Voy a repetir, la inseguridad no necesita que el objeto que la está causando sea la fuente que la alimenta. ¿Están entendiendo eso?
Porque el texto nos dice que David no ha dicho nada. Quienes están a punto de decir es quién, pero ¿quién es el objeto de la inseguridad? ¿Quién es el objeto que provoca inseguridad? No son las mujeres quienes la provocan. Las mujeres van a ser quienes la alimentan. El cántico de las mujeres va a alimentar la inseguridad en Saúl. Pero el objeto de la inseguridad en sí misma es David. Sin embargo, David no ha dicho ni una sola palabra. ¿Pudiste abrir el documento? Okay. Estamos empezando, estamos en el punto número 4. Bien. Y antes de entrar, antes de entrar en lo que las mujeres decían, quiero enseñarte bíblicamente hablando que no es la primera vez que las mujeres salieran a celebrar la victoria de los hombres y a danzar para celebrar. Cuando vas a Éxodo 15, versículo 20, dice: y María la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzan. Que danzaban y decían, ok. Entonces, en este momento, en esta otra historia, en el libro de Éxodo capítulo 15, tenemos el mismo escenario. Agarró María, que era la hermana de Aarón, que era profetisa, agarró un pandero y empezaron a cantar y a celebrar la victoria. Así que esto era una escena común en la nación de Israel. ¿También, Diego? Wow. Ahorita te abrazo como el rey Saúl, bro. Uy. Ah, para arriba, nomás, apúntale para arriba, Ahí le estás bajando nomás. No le pongo. No, pero ahí es. Será menos, ahí está en bajito. ¿Está bajito? ¿No es? Si tienen calor, me dicen. Ah, ok. Tengo frío, bro. ¿Tiene frío? Ay, Uy. Ok. Entonces, el evento que les quiero presentar es que la inseguridad no necesita una ocasión especial para presentarse. La inseguridad se puede presentar en un escenario común y corriente. Porque no necesitamos tanto alboroto. No hace falta tanto alboroto para que la inseguridad se active. Hemos aprendido, si se dan cuenta, todas las emociones necesitan algo para reaccionar. Voy a repetir. Celos y envidias necesitan un resultado para compararse. Codicia y lujuria necesitan un objeto para darle valor y entonces desearlo. Y envidia necesita un objeto que la cause y una fuente que la alimente, aun cuando estas dos cosas no son las mismas. Y el evento no tiene que ser nada espectacular, puede ser algo común y corriente. Ok, ahora que sacamos eso del medio, ¿alguien puede leer el punto 5 que empieza? Dice que danzaban y decían. Se danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Para ahí. Voy a preguntar. ¿Cuál era el problema de Saúl con el cántico? Se pusieron 10,000 Y le dieron, ¿ok? Ajá. Que a David le dieron 10,000 y a él le dieron ¿cuánto? Miles. Entonces, ¿cuál es la fuente de la inseguridad en el asunto? En el caso de Saúl, ¿en qué área de la vida de Saúl se está manifestando la inseguridad? Pues no, sí, inseguridad, porque como que David es lo más importante que se le dio más. A ver, más importante. ¿Alguien piensa algo distinto? Como decir que soy el rey Saúl, porque soy el rey por el que se murió en él. O sea, Saúl tiene un problema de posición. El problema de Saúl, el cántico de las mujeres, era la posición que él ocupaba en el cántico.
era el rey. Sin embargo, en el cántico, él aparentaba ser inferior a David, porque las mujeres le otorgaron 10,000 a David porque mató a Goliat, y le dieron 1,000 a Saúl porque era el rey. Pero esta no es la única vez que esto pasa en la Biblia. Vamos a ver que esto es un asunto peculiar cuando se trata de seguridad, de inseguridad. Cuando vamos al libro de Génesis, nos vamos a encontrar con un hombre que se llama José. José el soñador. Y José tiene un sueño. ¿Quién se acuerda de eso? ¿Qué sueña José? ¿Qué vio José? Él vio 2 estrellas, el sol, la luna. ¿Y qué sucedía? Sus hermanos no se llevaban. ¿Cuál era el problema de los hermanos con el sueño de José? Posición. Es el mismo problema. Un problema de posición. Normalmente, la inseguridad se va a manifestar por posición. Porque para que algo sea superior y algo sea inferior, tiene que haber posición. Algo tiene que ser más importante que el otro. Y normalmente cuando nosotros estamos del lado correcto, la inseguridad se puede manifestar. Especialmente cuando nosotros ocupamos la posición. Nos evalúan menos que otra persona. Y esto es en el caso del rey, pero esto se ve en amigos. Entonces decimos que son celos, que es un amigo celando no es celo, es infidelidad. Entonces comenzamos a tener problemas con tal o cual amigo porque acapara más la atención de X o Y persona que nosotros solíamos estar. Es decir, no entra en el hogar. El esposo y la esposa pueden haber problemas por inseguridad. Muchas veces no cedemos ciertas decisiones, no porque lo que ella esté diciendo no esté bien, sino porque queremos permanecer en nuestra posición de hombre. Y realmente estamos operando desde una posición de inseguridad. A veces tenemos que defender nuestra posición, no es lo que estoy diciendo, pero muchas veces tenemos que evaluar realmente por qué estamos parados donde estamos parados. No sea que la inseguridad, que lo que tengamos es un problema de posición. ¿Cómo sé que tengo un problema de posición? Normalmente voy a estar haciendo referencia a eso. Yo soy el hombre de la casa, yo soy la cabeza del hogar, yo soy el responsable de esto. Si estamos en el trabajo, tú y yo trabajamos en retail, yo soy el manejador de tal o cual cosa, yo soy el encargado de esto. Tienes un problema de inseguridad y entonces estás reforzándote con tu posición. De hecho, si algo es malo es lidiar con una persona que tiene este problema. Es bien difícil hablar con alguien que tiene este problema. Porque todo lo que recibe, lo vamos a ver ya mismo con Saúl, lo recibe como un ataque. Siempre están a la defensiva. Cuando se tocan ciertos temas te das cuenta que rápido suben las palancas. Es problemático. Ahora mira, ¿qué pasó con Saúl cuando escuchó las palabras? No simplemente se enojó como, y aquí tenemos la inseguridad manifestada. Pero ¿cómo se manifestó la inseguridad en este caso? Enojo. Y fue por eso cuando Diego dijo celos, se le daría lugar, porque la inseguridad casi nunca se manifiesta como inseguridad, se esconde detrás de otra emoción, pues el celos, envidias, por eso es un poco complejo. Según vamos profundizando en las emociones te vas a dar cuenta de que
las emociones superficiales como ira, enojo, son un poco más fáciles de manejar, pero cuando entramos a inseguridad, odios, rencores, enemistades, son emociones que se esconden detrás de emociones y tenemos que sentarnos a pensar que realmente estamos haciendo porque él dice ser. Esto nos enseña que en el caso de Saúl la emoción que se manifestó fue enojo. Y tenemos que prestar atención, nuestras emociones están diseñadas para enseñarnos cómo estamos operando, qué cosas están pasando en nosotros. Las emociones no están para controlar nuestra vida, pero sí están para dejarnos saber que algo está pasando en nuestra vida. Si yo me enojo, tengo que comenzar a preguntar y tomar responsabilidad por qué me molesto. ¿Qué es lo que me está incomodando? Porque pueden haber emociones como esta operando desde tras bastidores y estamos tratando de resolver lo que nosotros pensamos que es un problema de ira y realmente es un problema de inseguridad. O tratamos de resolver un problema que nosotros pensamos que es envidia o que es celo o que es enemistad y realmente es otra clase de problema y entonces nunca vamos a resolver el problema porque estamos tratando los síntomas, no la enfermedad en sí misma. Ok. Ahora vamos a repasar los componentes. Tenemos el evento. ¿Cuál es el evento? Las mujeres salen cantando. Tenemos que una comparación. Las mujeres cantan. Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. En este caso la comparación llega de quién, hablamos de esto anteriormente, las terceras personas. En este caso las mujeres. Y la persona atacada por la inseguridad analiza o razona la comparación y llega a una conclusión. ¿Qué fue lo que hizo Saúl cuando escuchó el canto? Él hizo un análisis de lo que se estaba cantando y llegó a una conclusión. ¿Cuál fue la conclusión de David, de Saúl? Que nomás le falta reír. ¿Cómo llegó a esa conclusión? Es la pregunta. Todos le dan. Sin embargo, eso es lo que Saúl está pensando, pero no es la realidad de la historia. Es lo que quiero que veas, la dicotomía entre lo que Saúl está pensando y lo que verdaderamente está pasando. ¿A quién salieron las mujeres a recibir? No fue a David, fue a Saúl. Cuando tú lees el texto te dice que las mujeres salieron a recibir a Saúl, pero ahora tienes a Saúl operando por la inseguridad, pensando que le dieron a David todo. Sin embargo, lo que estaba aconteciendo era para honrarlo a él. ¿Estás viendo lo que hace la inseguridad? La inseguridad hace que lo que las otras personas hacen para nosotros sea ofensivo. Porque lo estamos analizando mal, lo estamos razonando mal, hemos sido infectados por algo y ahora estamos viendo las cosas desde el lente equivocado. Porque la historia, y voy a repetir esto porque si algo quiero que se lleve en el día de hoy es esto. Esto es el fundamento de todo lo demás y es importante que se lo lleven. ¿Por qué estaban las mujeres allí a recibir a Saúl? ¿Para quién estaban cantando las mujeres? Para Saúl. Y al mismo tiempo que recibían a su rey y la victoria, estaban celebrando los logros de David y regresaban todos a casa. Pero el centro de lo que estaba aconteciendo era Saúl. Y ahora tenemos el centro de lo que estaba aconteciendo, pensando que estaban honrando a David. Tienen que preguntarse cómo llega uno a esa conclusión. ¿Cómo llega uno de los hechos a la conclusión que yo estoy haciendo? ¿Cómo llegué hasta aquí? ¿Cómo llegué a la conclusión? ¿Qué herramientas estoy utilizando para analizar la información que estoy recibiendo? Porque el verso nos deja saber que segundos antes Saúl estaba bien. Saúl estaba totalmente cómodo, Saúl estaba perfectamente bien.
y no tenía problemas con lo que estaba pasando hasta que escuchó eso. Entonces, había un problema ya con Saúl. Había un problema interno en Saúl. Ya vi que la conectaste. La inseguridad necesita un área de debilidad y desestabilidad en nosotros para poder manifestarse. Cualquier área donde nosotros seamos débiles es un área que la inseguridad puede explotar para su beneficio. Si yo tengo problemas de autoestima, por ende, ¿qué va a pasar? Me voy a sentir inseguro en esa área. Si yo tengo problemas de autoridad, cada vez que yo sea confrontado con la autoridad, la inseguridad puede tomar ocasión y me va a hacer ver que están ejerciendo autoridad sobre mí para hacerme daño. Si tengo problemas, vuelvo por la corrección. Cada vez que alguien que me ama me corrige, yo lo voy a ver como un enemigo. Y la realidad es que la persona me está corrigiendo porque me ama, porque no estoy hablando de alguien que tiene problemas conmigo, no estoy hablando de alguien que está usando mi debilidad para refregarme la cara, no estoy hablando de alguien que me ama y que se preocupa por mí. Pero ahora, como yo estoy débil en esa área, cuando la corrección viene señalando mi debilidad, mi área en la que estoy fallando, si yo permito que la inseguridad se manifieste, voy a llegar a la misma conclusión que llegó Saúl. Tú estás haciendo eso porque tienes problemas conmigo. Y entonces podemos empezar a reaccionar no distinto a como reaccionó Saúl. Saúl se enojó. Normalmente es la reacción más común de la inseguridad, es ira. Porque la ira es un mecanismo de intimidación. ¿Quién me sigue? ¿Por dónde voy? Voy a leer el último. En este caso, la comparación llega de terceras personas. La mujer en esta historia y la persona atacada por la inseguridad analiza o razona la comparación y llega a una conclusión. ¿Cuál es la conclusión? En el 7 leemos: y le desagradó este dicho. ¿Qué es eso? ¿Qué clase de reacción es esa? Y le desagradó este dicho. Celo. ¿Alguien ve algo distinto ahí? El punto clave es la palabra desagradó. ¿Qué es desagradó? ¿Qué es desagradar? ¿Qué clase de reacción es? Secure. ¿Alguien ve algo distinto? Si es enojo, es coraje, pero... Si es enojo, es coraje. ¿Qué son todas esas cosas en sí mismas? La inseguridad en sí misma es una emoción. Es una reacción emocional. Y ahí tenemos la reacción emocional completa. Y todas las connotaciones están bien. Estaba inseguro, por eso estaba enojado, por eso estaba molesto, por eso le desagradaba el mundo. Pero lo que quiero que veas es la reacción emocional. ¿Por qué pucho tanto con esto de las emociones y las reacciones emocionales? Por la forma en que a nosotros los hispanos la subcultura nos cría. A nosotros nos criaron tragando emociones. Nos dijeron ciertas emociones están bien para un hombre, ciertas emociones no están bien para un hombre. Ciertas manifestaciones están bien para un hombre, ciertas manifestaciones no están bien para un hombre. ¿O fui yo el único que creció escuchando este tipo de cosas?
Los hombres no lloran. ¿Alguien lo escuchó? ¿Alguien creció con eso? Tú estás más de mi edad, más o menos igual. Los hombres no lloran. Ya me decían más feo. Si lloras. Mi papá decía mucho esa. Si lloras, eres joto. Sí. Y mi papá era militar. Él fue a Corea. Entonces, ¿cuál es el problema con esto? Que ahora tenemos una generación de hombres que suprime sus emociones. Entonces, normalmente la emoción más común en los hombres, aunque no nos damos cuenta que opera, normalmente no me controla, es ese orgullo de hombre. Y cualquier cosa que se levante en contra de ese orgullo de hombre es un enemigo. Y no nos damos cuenta que el problema no es la otra persona, no es la circunstancia, es que estamos, como hemos aprendido a suprimir nuestras emociones, le hemos sustituido nuestras emociones con este shell que es el orgullo de hombre, y ahora sentimos la necesidad de defenderlo. Y si vamos a funcionar como los hombres que Dios nos creó para que fuésemos, la cosa se está haciendo más ruido que antes. Si vamos a funcionar como Dios nos diseñó para que funcionáramos, vamos a tener que entrar en contacto con nuestras emociones. Y parte de nuestras emociones, algunas de nuestras emociones expresan debilidad, y la debilidad es parte de lo que es ser un hombre. Y aprender que estas emociones están ahí, que por más que tú las suprimas, no van para ningún lado. Por esta situación de suprimir nuestras emociones, que muchos de nosotros tenemos problemas en amar a nuestras esposas y recibir el amor de nuestras esposas. Amar a nuestros hijos y recibir el amor de nuestros hijos. Amar a un amigo y recibir el amor de un amigo. Y eso es problemático en gran manera, porque el segundo mandamiento dice: amarás a tu prójimo como ¿qué? No escucho. Como a ti mismo. ¿Cuál es la condición para amar a mi prójimo? Es aprender a amarte a ti mismo. Pero si yo suprimo mis emociones, tengo un problema, porque no me sé amar a mí mismo. Como no me sé amar, no sé amar. Ahí está viendo el problema. Entonces esta clase de emoción toma ventaja de toda esta situación. Y ve lo problemático que estamos ahora, porque en los últimos meses he escuchado tanto con las emociones. No es porque te quiero dar psicología ni consejería, porque es bíblico. Dios nos dio las emociones, Dios las puso ahí por alguna razón. Y cuando no tomamos cuidado de nuestra vida emocional, estas cosas comienzan a pasar. La razón principal por la que Saúl está inseguro de su reinado la encontramos mucho antes de la historia. Cuando Dios a través de Samuel le da una instrucción: ve a Amalek y destrúyelo, le dijo el profeta. Vas a acabar con todo. Pero Saúl, desde el inicio de su vida, tenía un problema, y el problema era un problema de carácter, de origen emocional. Saúl era un tipo emocional. Saúl necesitaba aceptación. Eso es lo que hace un people pleaser. Es un people pleaser porque quiere ser aceptado, quiere formar parte del grupo. No quiere ser rechazado, no quiere experimentar ese rechazo, y por eso es que él se dedica a complacer a la gente. Y ese es el problema de Saúl. Saúl era un people pleaser. Ese es. Bible. If you read the Bible, if you read the scripture, 50%, I'm going to be nice, 50% of the stuff that the scripture said we have to do, they are offensive. Oh, they are. Do you believe that when the Bible said love your neighbor as you love yourself, is love your neighbor as you love yourself? It's not be nice to them.
It's not what it's saying. Cristo nos enseña la manifestación completa de lo que es el amor. Cristo confrontó a los fariseos por amor. Cristo les dijo hipócritas por amor. ¿Es no that offensive to them? It is. We don't do that. You know why we don't do that? Because we don't know how to love. We don't understand what love is. We use the word, but we don't understand the meaning. Because if you learn to love like Christ did, I have a news for you. You're going to make some enemies. Loving them, they're going to hate you. If you don't believe me, challenge people with the gospel. Challenge people with it. Challenge people when they curse in front of you and we smile sometimes. And don't speak like that. And tell me what happened. Si tú vas a ser un people pleaser, o tú eres un people pleaser, o eres un God pleaser, you can do it. Eso es lo que Pablo nos enseña en una de sus epístolas cuando dice: busco ahora el favor de los hombres o busco el favor de Dios. Porque si busco el favor de los hombres, ya no estoy buscando el favor de Dios. Porque se contradicen el uno con el otro. Aún entre nosotros, esto es una realidad. Aún aquí, esa es la. Entonces, es ahí donde está el problema. De hecho, por esa clase de cosas perdemos la bendición de Dios, que fue lo que le pasó a Saúl. Saúl fue el rey. Tienes que entender el trasfondo de Saúl para que tú entiendas cuán grande es. Dios convierte la tribu de Benjamín en la tribu de donde salen los reyes de Israel. Pero antes de esto, Benjamín es una tribu insignificante. Saúl, aunque era el más alto, era una persona insignificante. Lo voy a demostrar. Cuando Dios escoge a Saúl, ¿quién se acuerda cuando Samuel dice: ¿dónde está Saúl? ¿Dónde estaba Saúl escondido? Escondido en un mazo de pajas. Desde el inicio estamos viendo esta debilidad en Saúl. Samuel dice: vamos a matarlos. Saúl dice: con esta victoria que Dios hizo hoy, no matemos a nadie. Samuel estaba actuando en amor. Irónicamente. Y Saúl, el que es el que se ve loving guy, nice guys, le costó el reino. Y sabemos que Samuel lo ama, porque una vez Samuel le dio las noticias: por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Jehová te ha desechado a ti y se ha escogido a uno conforme a su corazón. Dice la Biblia, que Samuel lloró al punto de que Dios tuvo que intervenir y le dijo: ¿hasta cuándo vas a llorar por lo que yo he desechado? Mira la intensidad con la que Samuel amaba a Saúl. Pero Samuel no era un tipo. Aún amando a Saúl, él obedecía a Dios. No están en la misma página. De hecho, míralo en la vida de David. Cuando tú lees la historia de David, lee la historia como un recuento de la historia en forma cronológica, presta atención a los eventos y te vas a dar cuenta. David era muchas cosas, pero te voy a decir que no era. David no era un tipo príncipe. David tomaba decisiones, con excepción de las obvias, como Abigail. Cuando se hablaba de mujeres, David era un peligro, pero general, sí, David no era la clase de persona que tú querías opinión cuando mujeres estaban envueltas. Me imagino que cuando llegaban al campamento y ya estaban las mujeres, ahí viene David, métase para adentro.
Sí, no, que no te vea el rey. Tú quédate allá. Mira lo que le pasó a Urias. Y estás linda, quédate allá. Oye, seguro. Pero sin embargo, David tomaba decisiones, por ejemplo, en uno de los momentos, ellos regresan de la batalla y unas personas se cansaron y no pudieron finalizar. Y unas personas dijeron, ahora no le vamos a dar lo que sucede. Y David dijo, no, señores, sí se lo vamos a dar. Y porque David se atrevió a hacer lo que era correcto, se estableció como una norma. ¿Estás viendo? En otro momento, imagínate este escenario, se están preparando para ir a la guerra. Llegan los soldados más nuevos y le preguntan a los soldados más viejos, ¿y el rey? Hoy está orando. Bueno, orando. ¿Nos vamos para la guerra? Sí, por eso. Está yendo, pero ya viene el enemigo. Sí, tranquilo. David no le importaba lo que la gente pensara. Otro momento donde vemos que a David no le importa lo que la gente piensa. Están trayendo el arca del pacto. Y David está vestido de rey. ¿Qué hizo? Se quitó la sotana del rey, se quedó en lino, o sea, en un efod. Y así danzó ante la presencia de Dios. ¿Qué pasó? Mical, que es su esposa, lo miró por arriba del hombro. Lo miró como que era menos. ¿Por qué? Porque ante los ojos de los hombres David se rebajó. Pero mira la contestación de David para que tú veas que David no era un people pleaser. Le dije, pues ¿sabes qué? Dios me escogió por encima de tu padre. Y la Biblia te dice que a quien David amaba era Mical. Y la amaba tanto que Saúl se la dio a otro. Y cuando él fue a agarrar el reinado, lo primero que dijo, antes de tú hablar conmigo, me vas a traer a Mical. No quiero verte la cara si mi mujer no viene. Y ya se la habían dado a otro hombre. Entonces, esa era la clase de amor que David sentía por esta mujer. Y aún así le dice en la cara, ajá, el que estás mirando por debajo del hombro fue el que Dios escogió por encima de tu papá. Puedes ver la diferencia de lo que te quiero decir, la diferencia entre lo que es amor genuino y lo que es ser un people pleaser. No confundamos ser nice y ser amable con amor. No son la misma cosa. Nosotros tenemos todos hijos, los tuyos están grandes, pero tienes hijos, ¿no? Si tus hijos van corriendo en medio de la calle y un camión les va a pasar por encima, ¿qué haces? ¿Eres nice? Mijita, mijito, salte, mi amor, te va a dar el carro. ¿Eso le vas a decir? Es probable que salgas corriendo como puedes y los empujes aún que se peguen. ¿Por qué? Porque prefieres que se peguen por el empuje que les pegue el carro. Eso es amor. Eso es amor. Entonces, muchas veces en nombre del amor mentimos. Entonces nos parecemos más a Ricardo Arjona. Más vale una mentira que te haga feliz que una verdad que te haga llorar. Pero eso no es amor. No es amor. Eso es ser un people pleaser. Ok, volviendo. Échame la huella digital. Ahí lo tenemos. Entonces, ¿qué sucede? Sabemos que hay una reacción completa. Recordemos que ella estaba enojado y les agradaba el dicho por la posición que ocupaba. Importante mencionar y tener presente que David hasta este momento todavía no ha dicho ni una palabra. En el versículo 8 tenemos que dice: y dijo, a David dieron 10,000 y a mí 1,000, no le falta más que el reino. ¿Qué tenemos? Tenemos una conclusión infectada por la inseguridad. Sabemos que el razonamiento de Saúl no era correcto. Las mujeres no señalaban en su cántico la habilidad de Saúl o de David para reinar. El cántico estaba diseñado para resaltar las proezas en la batalla que acababa de acontecer. La inseguridad nos llevará a asociar cosas que serían imposibles asociar. Que David fuese un buen guerrero no lo convirtió en un candidato para tomar la corona de la mano de Saúl. Vamos a acampar ahí por un momento. ¿Qué cosas se necesitaban para reinar? Finanzas.
sea, habilidad para hacer algo, sabiduría, sentido, y se escucha tonto porque estoy haciendo el listado y a mí no se van a dar cuenta de eso. Hacía falta entender el idioma de la corte, hacía falta entender las leyes de la que se estaba reinando, hacía falta entender las finanzas del rey, hacía falta entender cómo se corrían las cosas, cómo funcionaban, cómo quedaban. Y está viendo cómo sigue escalando la situación, la política, todo eso. Ahora mi pregunta es, ¿cuántas de estas cosas sabe David a este punto? Significa que aun cuando David fuese un buen guerrero o hubiese tenido esta gran victoria, David no estaba calificado para reinar, aun cuando él legítimamente era el próximo. Significa que la inseguridad, la inseguridad hacía dos cosas en la vida de Saúl. Uno, minimizaba las habilidades, la capacidad y la posición de Saúl ante sus propios ojos, mientras exaltaba la habilidad de David. No importa qué clase de vida espiritual Saúl tuvo, ya hablamos de eso. No podemos negar que el reinado estaba estable. No podemos negar que el pueblo le era fiel. No podemos negar que el pueblo lo amaba. Salieron a recibirlo. Así que Saúl, en medio de todo, de todas las circunstancias, estaba reinando bastante bien. Y Saúl, quien estaba ejerciendo, ahora se siente inseguro de alguien que no tiene ni las capacidades para hacer lo que él está haciendo todavía. ¿Alguien ve el problema con eso? Que muchas veces a nosotros nos pasa de igual manera. Y la inseguridad nos infecta con algo que yo llamo mentalidad de langosta o de saltamontes. Tú vas al libro de Números, encuentro la historia donde el pueblo por fin llega a Canaán y mandan los espías. Cuando se acuerdan de esa historia, donde mandan los 2 espías, ¿verdad? Y regresan los espías después de 30 días y dicen: el fruto de la tierra, míralo, es tal como Dios dijo, fluye leche y miel como Dios dijo. Pero hay un problema. Están los gigantes, no cualquier gigante, los descendientes de Anak. Eran fieros, eran gente de guerra. No solamente eran gigantes, eran hombres de guerra. Pero escucha, y nosotros nos sentíamos como saltamontes y así le parecíamos algo. Eso es otra manifestación de seguridad. No hay un relato bíblico donde haya una conversación entre la descendencia de Anak y los espías de Israel, donde la descendencia de Anak le dijera: ustedes son como saltamontes entre nosotros. Ellos hicieron en ese momento lo que Saúl estaba haciendo en este momento. Estaba minimizando sus capacidades y maximizando las habilidades de otros. ¿Qué hace la inseguridad? La inseguridad nos vuelve en contra de nosotros mientras favorece a la otra persona. Como quiera que tú comiences a hablar con alguien que constantemente está resaltando defectos, faltas, debilidades, yo todo lo hago mal, yo soy el peor, estás hablando con alguien bajo la influencia del inseguridad. Con unos pocos casos que puedes estar hablando con un manipulador experto, pero esos son los casos muy la mayoría de los casos que encuentras con eso es gente que tiene problemas de inseguridad. ¿Y qué sucede? La inseguridad te fuerza a verte como menos y a ver la otra persona como más. Le pasó a Saúl, le pasó a los hermanos de José y le pasó a los 10 espías. Una mente saludable
Caleb y Josué. Si Dios dijo, entonces sí podemos. No porque nosotros seamos superhombres, sino porque Dios dijo. Tenemos que diferenciar lo que es fe bíblica de positivismo. El positivismo dice que todo va a estar bien porque ellos dicen que va a estar bien. No hay ninguna fuerza ni nada detrás que realmente lo apoye. Es sencillamente porque dicen, no, pues yo soy positivo. El positivismo no es cristianismo. Cuando nosotros hacemos una declaración que se escucha positiva, tenemos que estar seguros que está alineada con la verdad de la palabra. Si estoy en una crisis y yo digo, Dios está conmigo, no es simplemente porque quiero ser positivo, es porque la Biblia dice, yo no te dejo, no te abandono y estaré contigo hasta el fin. Y si yo hago mi declaración confiando en el carácter del que lo dijo, mientras el positivismo dice, no, todo va a estar bien. Si estoy pasando una situación que va por encima de mi cabeza, entonces yo digo, esto va a obrar a mi favor, no simplemente porque sí, sino porque la Biblia dice que todas las cosas obran a bien para aquel que ama al Señor. ¿Pueden entender la diferencia entre positivismo y fe bíblica? Pues tenemos el mismo caso. Entonces ese es el caso de la mente balanceada, es el caso de Josué y de Caleb. Tenemos la mente de saltamonte, que es la que estamos viendo aquí con nuestro amigo Saúl. Entonces, ¿ahora qué pasó? En el versículo 9, ¿quién lo puede leer? ¿Cuál fue el problema? Un minuto, hace minutos atrás, antes del cántico, todo estaba bien. Y por palabras que ni David dijo, ahora David se convierte en alguien que es un... Tienes que entender la seriedad de esto, porque de aquí en adelante, hasta que la historia de Saúl termine, Saúl persiguió a David a muerte todo el resto de su vida por esta canción. ¿Por qué nosotros sacamos fuera de nosotros nos enemistamos a lo cual que nosotros no podemos soportar a X o Y individuo? ¿Por qué me resuelve tal o cual actitud de mi esposa en referencia a ciertas cosas o temas en específicos? No estoy hablando de la habilidad de nuestras esposas de sacarnos el tapón, eso es otra cosa. Estoy hablando en temas específicos, ciertos temas que cuando ellas lo tocan automáticamente quedamos a la defensiva. ¿Por qué? Seguridad. Son áreas de nuestra vida que tenemos que reforzar, rendirlas a los pies del Señor y fortalecerlas, porque si no vamos a ser de personas que Dios trajo a nuestra vida para bendecir, enemigos. ¿Sabes qué es lo triste? Se suponía, esta es la parte de la historia que muchas veces pasamos por alto. Se suponía que Saúl le iba a enseñar a David cómo reinar. Para cuando su final llegara, David tomara el trono, porque él era el elegido. Sin embargo, por su inseguridad, Saúl le enseñó a David
todo lo que un rey no debía hacer. Así que la pregunta para nosotros en el día de hoy es: ¿cómo queremos ser recordados? ¿Vamos a ser recordados por nuestros hijos, nuestras esposas y aquellos que se relacionan como nosotros, como hombres que le modelaron a ellos lo que un hombre, lo que un esposo, lo que un padre, lo que un amigo debía de ser? ¿O nos van a recordar porque le enseñamos todo lo que esas cosas no debían ser? Y tenemos que meditar en eso. ¿Cómo vamos a ser recordados? Porque esa es la historia de Saúl. Saúl fue recordado como lo que un rey no debía ser, cuando la realidad es que él debió ser recordado por David como lo que un rey debía ser. ¿Sabías tú que David amaba a Saúl? La relación de David con su papá era tan mala que aún las migajas de lo que Saúl le ofreció fue suficiente para David tolerar 3 veces que Saúl tratara de matarlo. Tú me tiras con una lanza la primera vez, ya no me vuelves a ver. No, te soy sincero. O sea, 3 veces le tiró con la lanza. 3 veces el David regresa. Oye, allí está Saúl endemoniado para que le toques el arpa. Sí. Pero eso es una señal de lo mucho que David lo amaba. ¿Por qué? Porque antes de esto, cuando tú lees la historia, Saúl trató bien a David. Lee la historia. Saúl lo tomó. Cuando tú lees la historia, Saúl se lo pidió a su papá. Ya sabes que David ha hallado gracia conmigo, mándamelo para que viva en el palacio. Y lo trajo bajo su ala. Y donde estaba Saúl, ahí estaba David. Lean la historia. Es lo triste de la inseguridad. Cómo una buena relación se convirtió en un infierno por el resto de la existencia. Sin David hacer nada. Simplemente porque otras personas dijeron algo. Vamos a pasar a lo próximo. Ok. Versículo 10, ¿quién lo lee, por favor? Y aconteció al día siguiente que un espíritu malo de parte de Dios se apoderó de Saúl, y este deliraba en medio de la casa. Sí, lee la nota, por favor. Deterioró en la condición de Saúl, espiritual y emocional. Inseguridad deterioró a nuestra vida. ¿Qué pasó con Saúl? Una vez se entregó y permitió que la inseguridad tomara control. ¿Qué le pasó? Un espíritu malo entró en él. O sea, ¿qué pasó? Empezó a ir en retroceso. Retroceso espiritual, retroceso emocional. El hombre vagaba por el palacio como un loco, no podía dormir. Y en el único momento que tenía paz, hasta antes que esto pasara, era cuando David se sentaba y... Creo que los tambores. Embargo. Ok. ¿Alguien puede leer el verso número 11? Mientras David tocaba el arpa con su mano como de costumbre, David continuaba sirviendo, haciendo el bien, y lo que era correcto conforme a su costumbre. En seguridad no cambiará y afectará solo a nosotros, no tiene la capacidad de afectar a la parte de la ¿Alguien vio eso? David seguía haciendo lo que él hacía como de costumbre. El verso te lo dice, como de costumbre. La inseguridad de Saúl no cambió la vida de David. La inseguridad de nosotros puede que le haga la vida de cuadritos a la otra persona, pero no los cambia. Los únicos que vamos a ser perjudicados por la inseguridad somos nosotros.
la persona que es afectada por la inseguridad es la única que va en deterioro, es la única que va en retraso. La otra persona sigue como si nada. Y entonces esto ahora se complica porque entonces cada vez que tú ves a esa otra persona te rehierve porque se ve bien. No sé cómo tomar esa palmada. Y tenemos que tomar eso en consideración. Ahora mira el 12. Saúl tenía la lanza en la mano y Saúl le arrojó la lanza, pues se dijo: clavaré a David en la pared. Pero David lo evadió ¿cuántas veces? 2 veces. Pregunto, ¿era David realmente enemigo de Saúl? No. O sea que David tenía un enemigo imaginario que depositó en la persona de David. Pasó por encima de la cabeza, así que no lo puedo volver a repetir. Saúl tenía un enemigo imaginario que depositó en David. Porque David no era su enemigo. Pero la inseguridad creó un enemigo donde no existía. Y ese enemigo necesitaba un cuerpo donde estar. Como en este caso el cántico hablaba de David, entonces Saúl lo depositó en David y convirtió a David en su enemigo. Y ahora que lo que es peor, este enemigo imaginario ahora se toma la decisión de que hay que lidiar con él. Entonces, ¿qué hizo Saúl? Hay que eliminar a David. David le hizo bien. La inseguridad nos va a llevar a hacerle daño a aquellos que Dios pone en nuestro camino para bendecirnos, ayudarnos y hacernos bien. Simplemente porque estamos viendo las cosas bajo un lente que está infectado. Estamos razonando bajo una mentalidad que está infectada, no bajo la verdad de lo que estamos diciendo. Y hacemos de gente que viene a ayudar, que viene a traer, que viene a bendecir, los convertimos en enemigos. No solamente los convertimos en enemigos, ahora queremos lidiar con ellos. Y entonces matamos nuestras relaciones con ellos, cortamos nuestros lazos, trancamos las puertas, los echamos fuera, los mantenemos a la distancia. Todo esto viene de la mesa. Y ahora mira que es lo triste. Versos 13 y 14, para entonces tocar rápidamente cómo la vamos a manejar. Versículo 13 dice que Saúl temía a David porque el Señor estaba con él, pero él se había apartado de Saúl. Ahora la inseguridad le abre las puertas a algo peor, en este caso temor. Temor al ver cómo nuestra vida va en deterioro y la otra persona es bendecida. Temor de ver cómo mi vida espiritual se desgasta hasta que me alejo de Dios mientras la otra persona se sigue acercando a Dios. Entonces yo siento que me quedo atrás mientras la otra persona está progresando. Y en vez de arrepentirme de mi pecado, la inseguridad lo que me obliga es a odiarla más. Ahora me siento incómodo con la presencia de la persona. La Biblia dice que Saúl temía a David. Por tanto, ahora escucha, por tanto Saúl alejó a David de su presencia, nombrándolo capitán de 1000 hombres. Y él salía y entraba al frente de la tropa. No todas las promociones son genuinas. En este caso, la promoción estaba diseñada para crear una separación entre Saúl y el objeto de su inseguridad, David. Es lo que decía anteriormente. Ahora que el temor se apodera, ahora que las emociones se complican, queremos echar fuera a esta gente de nuestras vidas. Pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David, y Saúl fue enemigo de David todos los días. Ese es el final de esta carretera. Y Saúl fue enemigo de David todos
los días. Lo que inició como un comentario, finalizó como un rencor hasta que murió. Por la misma envidia que tenía o ese enemigo, Ajá. por eso Saúl también le dio A mi 1000 hombres Ujú. como a él le habían dado. Él lo que quería era sacarlo del lado de él. Ya la presencia de David le molestaba, le incomodaba. Ya había tratado de matarlo. David seguía creciendo. Cuando tú lees la historia, si tú vas a leer la historia, te das cuenta que la gente respetaba a David. Y mientras más Saúl hacía para hacerle daño, más David prosperaba. Sin querer, de hecho, David forzó a David a aprender las cosas que no sabía. De todas maneras, se las enseñó. David, cuando empieza la historia, él no sabe usar armadura, ni escudo, ni espada. Él, es lo que le dice, ¿sabes qué? Yo no he practicado esto, yo voy con lo que yo sé. Ya aquí ya está de capitán, está con 1000 hombres. Ya cuando tú lees la historia, ya David en este punto de la historia usa armadura, usa escudo, ya va aprendiendo, ahora va entendiendo la fuerza militar de un reino. ¿Estás viendo? De todas maneras, Dios cumple su plan, no lo pudo detener. Y sabemos el final bíblico, David reinó. Ahora, ¿cómo manejamos la inseguridad? Hay un personaje en esta historia que se llama Jonatán, que nos da la contestación. 1. Jonatán se niega a ser infectado por la inseguridad de su padre. No puse los versos, se los voy a dar de tarea para que ustedes vayan y estudien la vida de Jonatán. Jonatán constantemente se paró por lo que era correcto. Aún en la conversación con David le dijo: mi padre sabe que si tú reinas, yo voy a ser tu segundo. A Jonatán no le importaba quién iba a reinar después de Saúl. Y Jonatán no es un cobarde. Vamos a dejar eso claro. Jonatán no era un cobarde. Jonatán era un hombre de guerra. Era un valiente. Cuando tú lees la historia bíblica, Jonatán le dijo a su paje de armas: ¿sabes qué? Vamos a subir. Vamos a invadir el territorio enemigo. Y cuando ellos nos vean, si nos dicen esto, vamos para adelante, Dios nos dio el campamento. Si nos dicen aquello, entonces esperamos a que ellos vengan. Y ellos invadieron el campamento enemigo. 2. Se metieron al campamento enemigo. Y mataron muchísimo. Entonces Jonatán no era ningún cobarde. Los hombres de hecho lo respetaban. En un momento de la historia, Saúl dice: pues Jonatán, vas a morir, y el pueblo defiende a Jonatán. Entonces, entiende bien, Jonatán era un hombre respetado, él tenía lo que se necesitaba para reinar. Lo que sucede es que Jonatán no dependía de la posición para él obtener su valor. El valor de él no venía de la posición, a él no le importaba si Saúl fue el rey y se lo soltaban, a él no le importaba, o sea, no le interesaba. Entonces, Jonatán entendía de dónde venía su valor, de dónde viene el de nosotros, porque muchas veces comenzamos a sacar nuestro valor de lo que hacemos, de nuestras posiciones, de nuestros títulos, nuestros estudios, nuestra falsa sensación de hombría. Y nada de eso realmente es lo que nos da valor. Si vamos a lidiar con la inseguridad, tenemos que comenzar a obtener nuestro valor del lugar correcto. ¿Qué es lo que la Biblia dice de mí? Ya te das cuenta que toda la clase te he estado llevando a la Biblia, porque yo pienso que la Biblia es esa verdad objetiva que establece el estándar y define todo lo que es verdad. Todo lo que yo necesito entender, tiene que pasar por ese sedazo. Eso es lo primero. 2. Jonatán mantiene a David como un amigo cercano y se niega a verlo como un enemigo, aun cuando sabe que David será el próximo rey. Jonatán se negó a ser infectado por esa línea de pensamiento. De hecho, Saúl, en una discusión con Jonatán, le dice: hijo de la rebelde y perversa, ¿acaso no sabes tú que mientras el hijo de Isaí esté vivo, tu reino no está seguro? Y Jonatán le contestó: ¿y a mí qué? Y entendiendo que Dios había escogido a David por encima de su padre, entró en paz con eso, de que las cosas no iban de la manera que se supone que fuesen, de que Dios tenía la última palabra en el asunto.
e hizo pacto con David. ¿Quién se beneficia de ese pacto? Mefiboset, hijo de Jonatán. Tres, defiende a David en una discusión con su padre. No solamente hace pacto con él, sino que se para por lo que es recto y lo que es correcto por encima de la posición infectada de su padre. Jonatán confronta en múltiples ocasiones a Saúl de por qué está persiguiendo a David para matarlo cuando David solo le ha hecho bien. Y tenemos que entender que Jonatán es el príncipe de Israel y en adición es el hijo del rey. Sabes que en ambas posiciones él debería tomar el lado de su papá y del rey, sin embargo él toma la posición que es correcta. Jonatán no era un people pleaser. Él se paraba por lo que era correcto, por lo que era recto. Y si en este caso de la historia resultó ser que David era lo correcto, que David no había hecho nada, y ya leímos la historia, David nunca dijo nada, David nunca hizo nada, David sirvió. Así que lo recto era pararse del lado de David, pero sabemos que eso es muy difícil de hacer. 4, ayuda a David. 5, acepta la voluntad de Dios al dar el trono a David. Y 6, entra en paz y hace un pacto con David. Y con esto, amados hermanos, llegamos al final de la clase en el día de hoy. Muchas gracias por escucharnos en el día de hoy. Esperamos que la enseñanza haya bendecido tu vida. Antes de despedirnos, queremos pedirte que consideres compartir la enseñanza y te suscribas al podcast, que nos ayudes a alcanzar más personas con la palabra que nos ha sido dada. Te bendecimos en el nombre de Jesús, y te esperamos en la próxima enseñanza. Hasta luego.